Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Preside, gracias Sistema Chakra por la invitación y tener la posibilidad de poder participar en este importante congreso y tratar de poder contar un poquito la experiencia que como productor tenemos en el campo y llevar a la realidad todas estas cosas que estamos escuchando que son realmente más que interesantes. El título de mi presentación es Hacia un sistema integrado productivo sustentable, que es algo que como responsable de la Estancia La Barrancosa y como programa que tenemos, venimos desarrollando ya hace aproximadamente 8 o 10 años y lo que en el título dice hacia un sistema integrado, lo que nos está diciendo es que estamos tratando de poder llegar a ese productivo integrado y que sea sustentable. Aquí les presento mi lugar de trabajo. Es un campo que está ubicado al sur de la provincia de Santa Fe. Es un campo de 4.400 hectáreas, de las cuales 3.200 están en rotación agrícola ganadera. Suelo clase 1, clase 2, típico, con un buen nivel estructural y de los mejores suelos que podemos tener en el país. Pero fíjense también en la imagen anterior, que así como está remarcado la buena tipo de clase de suelo que tenemos, también se ve mucha agua alrededor. Eso es un detalle que quiero que no se pierdan de vista, porque sobre todo en los últimos 3 años hemos pasado situaciones muy complejas, muchos productores, no únicamente nosotros. Pero eso hace que veamos que, independientemente de las cosas buenas que podamos hacer individualmente, lo colectivo también talla muy importante, porque en esta situación de los últimos 3 años ha entrado mucha agua por fuera del campo y eso hace que esta presentación genere un tipo de compromiso, sobre todo en los productores que somos vecinos, aguas arriba, aguas abajo. Así que ese slide me gustaría que lo recordaran. Y quiero arrancar hablando sobre este texto que me parece realmente interesante, y lo voy a leer textualmente, como dice: los sistemas productivos agroecológicos que miran hacia los procesos muestran una mayor capacidad de sostenimiento, generando sinergias que permiten potenciar las capacidades naturales de producir alimento de origen vegetal y animal y de restaurar el equilibrio productivo, ecológico y económico ante la influencia inesperada de cualquier factor interno o externo. En este slide he remarcado un poco más oscuro sistemas, he remarcado procesos, sinergias, restaurar el equilibrio. Me parece que son palabras clave que a través del desarrollo de este esquema lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué decidimos integrar producciones? Los precios del mercado internacional estaban totalmente estancados, todos nos acordamos de eso. Nos acordamos del precio de mercado que estaba totalmente intervenido, no sabíamos cuándo vender, cómo vender, a qué precio íbamos a vender, ni qué programa de agricultura o de siembra íbamos a realizar al principio de año o al principio de campaña. Los costos eran cada vez más altos, una inflación altísima, que todavía hasta hoy la tenemos, con un riesgo de producción a cielo abierto, que todos sabemos que los productores agropecuarios, cuando invertimos en la agricultura, es a cielo abierto, 5, 6 meses, 7 meses, bajo las inclemencias del tiempo, y en la situación en la que veníamos esto se notaba muchísimo más. Pero más nos preocupaba el calentamiento global, que lo escuchaban por la televisión, pero después resulta que realmente los meteorólogos han acertado y este calentamiento global ha producido una variación climática realmente interesante que nos merece muchísima atención y muchísimo respeto. El costo de los financiamientos prohibitivos para poder desarrollar lo que hacíamos. Recordemos que los productores necesitamos capital, necesitamos financiamiento para poder hacer cada campaña y si no va bien nos va a quedar un resto para la próxima o para poder disfrutarla. Mucho esfuerzo para mantener una explotación en pie, o sea, teníamos que ser realmente muy creativos para poder mantener esta explotación donde no sabíamos qué sembrábamos, qué íbamos a cosechar, a qué precio, y por el otro lado, con personas que están trabajando dentro del establecimiento y que deberíamos cuidarla. Entonces no nos quedaba otra que reinventarnos, y esto tal vez sea algo positivo, nos genera la creatividad. No podíamos estar esperando que alguien viniera a solucionarnos los problemas, eso estaba clarito, había que salir a la cancha a jugar el mejor partido.
Teníamos que ser creativos, pero a su vez ejecutores. ¿Cuál era nuestra premisa? Estábamos en un círculo vicioso complicadísimo, hacíamos siempre lo mismo. Nos faltaba ese círculo virtuoso que nos permitiera salir de esa situación, poder generar ingresos que realmente sean genuinos, tratar de financiarlo lo menos posible hacia afuera y tratar de ser optimistas y pensando en un objetivo a futuro. Veníamos trabajando con muchísima tecnología. Hace muchos años que aplicamos mucha tecnología a la agricultura. Veníamos con una rotación clásica, todas la conocemos. Trigo, soja, maíz, soja de primera. Pero cada trigo, cada soja y cada maíz que hacíamos tenía su tecnología aplicada, su densidad justa, su siembra con sembradoras variables, su fertilización justa, aplicando todo lo que mejor se podía hacer respecto a la tecnología. Pero no bastaba. No bastaba. Y ahí empezamos a agregarle un aporte de verdeo, en este caso una gramínea que se llama avena. Y ese verdeo de aporte, como muestra la imagen, lo hacíamos con avión y lo hacíamos 20, 30 días antes de cosechar el maíz. Esa avena que sembrábamos con avión nos permitía tener avenas tempranas. Ya cuando íbamos a cosechar el maíz ya estaba nacida la avena. Y eso nos producía un aporte interesantísimo entre el lapso que va entre la cosecha del maíz y la soja a posterior. Y ahí teníamos un aporte de avena que nos permitía tener la cocina del suelo, como digo siempre yo, desde el punto de vista de lo biológico, trabajando. Pero bueno, no nos quedamos ahí, no solamente con ese tipo de rotación y no solamente con la siembra de aporte de verdeo. Después nos dimos cuenta que el aporte de verdeo lo podíamos comer, que no solamente lo teníamos que dejar para después quemarlo con glifosato y pasar a la siembra de soja, que en la rotación es lo que le seguía. Entonces nos dimos cuenta que semejante forraje, si lo mejorábamos cada día más y si estábamos más arriba, no solamente iba a ser un aporte, sino iba a producir pasto. Y le agregamos la recría. Si a la rotación que veníamos más la integración con la ganadería la intensificábamos, íbamos a entrar en un proceso o en un círculo virtuoso, que era lo que queríamos hacer. Pero también nos dimos cuenta que si no nos capacitábamos, si no aprendíamos, si no tomábamos conocimiento, todo lo que quisiéramos hacer nos iba a costar muchísimo o íbamos a entrar en una situación de riesgo interesante. Por lo tanto, había que capacitarse, del primero al último, todos abocados a la capacitación, y así lo hacemos permanentemente. Y esto nos generaba valor agregado, que de última, en ese círculo virtuoso, lo que estábamos buscando era valor agregado. Entonces, de la producción de trigo con calidad panadera que llegamos a hacer en algún momento, ya pasamos a hacer producción de semilla de trigo, producción de semilla de soja, haciendo convenio con semilleros, haciendo soja prebásica, fundadora hoy, o sea, todos escalones que nos permiten generar un pequeño valor agregado a cada cosa que hacíamos. Y también, obviamente, en esta situación económica de contexto que teníamos, la planta de silo, que aparte de secar y almacenar, y almacenaba 11.500 toneladas, era el principal argumento de poder guardar y vender cuando veíamos alguna beta de mejor precio en el mercado. Así como generamos valor agregado a la agricultura, también le generamos valor agregado a la ganadería. Y tomamos capitalización de terneros de recría sobre esos avenas de aportes y nos ayudamos con algunas praderas individuales, no en las praderas en rotación, sino en algunos lotes complicados, medio bajos, de menor calidad que los suelos agrícolas, para apoyarnos. Eso nos generó un negocio interesante. Y eso lo apoyamos, en este caso, con un rodeo bioacondicionado, apoyado por Biogénesis Bagó, que trabajamos mano a mano, codo a codo, en esto de la sanitación de los rodeos y poder lograr el objetivo. El campo cuenta con un fildo donde hacemos terminación y donde hacemos hotelería. Y ese fildo tiene una característica también que genera valor agregado, no solamente para nosotros, sino para el capitalizador que trae Hacienda al campo, porque está inscrito, porque está trazado, está inscrito en la Unión Europea, porque hoy está inscrito en la resolución 481, por lo tanto puede estar exportando a Estados Unidos. Y todo eso genera un valor agregado que es muy importante para nuestros clientes y obviamente para nosotros. Pero
Es importante, me parece que muestra algunos datos que por qué lo podemos hacer lo que estamos haciendo, porque cuando uno habla de intensificación, lo primero que se piensa es vamos a utilizar todos los nutrientes, vamos a gastar el suelo, vamos a pisotear el suelo, vamos a perjudicar lo que vamos a cosechar a posterior, en este caso la soja. Y me parece que no todo se hace alegremente y todo se trata de hacer cometiendo el menor error posible. Entonces yo considero importante que hable un poquito del comportamiento del suelo que tenemos, que hable de la pluviometría y de los rendimientos de los cultivos. En este gráfico lo único que quisiera mostrar es para tener en consideración en cuenta, más allá de una situación pristina, al cual estos análisis de suelo que ustedes están viendo están mostrando una situación en el parque de establecimiento donde no hubo un tipo de movimiento de suelo, que tiene un 44,5 partes por millón de fósforo, respecto a lo que fue pasando del año 2010 al 2015, con el contenido de fósforo en partes por millón. Y si ustedes se fijan, en el año 2014-2015, los dos últimos años, pasamos a tener 23,7, 25,7 partes por millón de fósforo, cuando veníamos con 16, 10, 9, 11. Ese fue el primer llamado de atención y nos dio muchísima alegría, por supuesto, saber que de pronto empezábamos a registrar esta información. Y la otra cosa también que nos pareció como dato importante, de los nitratos no voy a decir nada porque los nitratos tienen que ver mucho con la lixiviación, con la lluvia, etc. Pero sí la materia orgánica total en la zona pristina estaba en 4,06 y de pronto en el campo venimos subiendo y hoy estamos a 2,97 de promedio. Me pareció un dato realmente a tener en cuenta y ustedes consideren qué tipo de suelo es el que estamos trabajando. En este gráfico lo que quiero mostrar es, tal vez una preocupación de muchos de ustedes, la acidez que puedo estar provocando porque supuestamente están imaginando que estamos fertilizando altísimas dosis. Lo que quiero demostrar esto está en rangos amplios, pero es que prácticamente no tengo acidez o estoy en lo justo o en lo que debería o en lo que estaba en el suelo. Y eso a pesar de haber sido fertilizado de acuerdo a la cantidad de fertilizante que los cultivos necesitan. Y respecto a la materia orgánica de esto, es lo que dije hoy. Fíjense en la barra de arriba, la materia orgánica total, más allá de la situación pristina, que estaba en 40 partes por millón, el resto se ha venido manteniendo del año 2010 al 2015. Y eso es el dato interesante. Más allá de la extracción que le estamos haciendo al suelo por los niveles de producción que tenemos, que ahora voy a mostrar, el suelo se ha mantenido muy noble, y es el compromiso que tenemos nosotros cuando decimos que tomamos un suelo en unas condiciones y lo tenemos que devolver en la misma condición o mejor a los que nos siguen. Y en este cuadro quiero mostrar un poco la lluvia, la pluviometría del año 2004-2015 y por qué no podemos dar tal vez el lujo de tener hacienda, de hacer esa recría de animales de 160 a 170 kilos que entran al aporte de avena para comer y se van a ir a fines de agosto porque en octubre voy a sembrar soja ahí. Y ustedes van a decir, pero si usted coloca hacienda ahí, después la soja se va a ver perjudicada en el rendimiento. Y en este cuadro, en realidad lo que quiero demostrar, y está en ese recuadro que va de los meses de abril a agosto, es que son los meses en que menos me llueve, pero no solamente que menos me llueve, en septiembre, a partir de septiembre comienzan las lluvias en el campo, y si me llovieron 211 milímetros, que es lo que me está diciendo el cuadro, para los 5 meses en cuestión, donde yo estoy con los animales comiendo arriba, fíjense que si le agrego septiembre y octubre, me estoy yendo a 190 milímetros de recuperación sobre los 211 que me habían llovido en los 5 meses. Y si le agrego el mes de noviembre, estoy en 343. Por lo tanto, no me fracasa la soja de primera. Y por lo tanto, la carga alta que voy a tener de terneros o de invernada arriba de los verdeos lo estoy haciendo en un suelo con una capacidad alta de resiliencia y por el otro lado no estoy produciendo el amasado porque no tengo el agua para que yo pueda hacer semejante disturbio en el suelo. O sea que eso es importante saber por cuál podemos hacer esta recría arriba de estos suelos sin perjudicar la soja que viene por detrás. Otro concepto que me gustaría que se lleven es que un sistema no es considerado la suma de sus partes, sino el resultado del todo formado por las partes. Concepto clave que hace a manejo de sistema. Y acá le quiero mostrar algunos de los rendimientos que venimos cuando manejamos el campo como este sistema que estoy contando, ¿no?
Ahí están viendo ustedes el promedio del año 2005-2006 hasta el 2015. Seguimos subiendo rendimiento más allá de esa variación. Hoy estamos por arriba de los 5.000 kilos en trigo, inclusive este año, y hemos tocado pico de 6.000 kilos. El rendimiento de maíz, ustedes ven la curva que sigue subiendo. Hemos tocado en algún momento los 14.000 kilos, hoy estamos en los 12.500, 12.800 kilos. En rendimiento de soja de primera, la curva es ascendente y estamos arriba de los 5.000 kilos. Soja de segunda sigue subiendo, estamos en los 4.800, 4.300 kilos fue el último año. Entonces, lo que quiero mostrar con estos rendimientos es que si bien estamos en altos niveles de producciones, no estaríamos viendo que está siendo afectado ese nivel de producción por la carga de animales que tenemos en ese periodo que va desde abril hasta agosto. Pero bueno, estas cosas hay que seguir estudiándolas, no tengo dudas. ¿Qué se necesita para integrar producciones? Que es un poco lo que le estoy contando. Hay una decisión empresarial para poder encarar este proyecto. Si no hay una decisión empresarial y entramos en un terreno de las dudas, es muy probable que fracasemos. Entonces, debemos tomar una decisión. Para tomar una decisión tenemos que saber qué grado de conocimiento tenemos de lo que vamos a hacer. Ese grado de conocimiento es un testeo directo sobre las personas que van a trabajar sobre el proyecto. Y ahí darnos cuenta si necesitamos capacitación, si necesitamos conocimiento, si necesitamos adquirir conocimiento. Entonces, la capacitación de todos los integrantes del grupo es fundamental. Lo digo, pero segurísimo de que es algo que tenemos que hacer permanentemente. Tenemos que tener contacto con el mundo productivo. Si nos aislamos, si no nos acercamos a donde está la información, no la vamos a tener nunca. Si el productor no tiene que mirarse el ombligo, tiene que ser abierto y dejar que cuanto más ojos entren al campo a opinar, va a ser positivo. Y principalmente que las personas que estén en este proyecto sean comprometidas con la idea. Deben estar muy comprometidas con la idea porque esto se hace en primera instancia por una pasión. Si no hay pasión, todo va a costar un poquito más. ¿Cuál es nuestra gran fortaleza? O sea, ¿cuál es lo que nosotros consideramos que este proyecto puede funcionar y de hecho me lo está demostrando hasta acá? Es el grupo de trabajo. No tengo dudas, el grupo de trabajo es el responsable de ejecutar las ideas que se trabajan y no solamente de ejecutarlas, sino de corregir cada complicación, porque cada cosa que nos sucede en el campo, en un sistema nuevo, también van a ser nuevas las soluciones, son nuevos los problemas, nuevas las soluciones, por lo tanto, el ejecutar eso lleva una gran dedicación, pero si no tenemos un buen grupo de trabajo no vamos a poder avanzar en este proceso. Nos gustan los desafíos, independientemente de la figura que muestro acá, que es una fiesta de fin de año. Nosotros en la empresa nos juntamos para la fiesta de fin de año en distintos campos y los festejamos. Acá lo que quiero demostrar es que este desafío de juego también es un desafío en lo laboral, en el objetivo que la empresa se marca para llevar un proyecto adelante. Es necesario que haya un sistema coordinado de trabajo, que los protagonistas, así como está el productor en el campo, están las empresas, está la ciencia, y entre todos podemos llegar a cumplir este objetivo que tenemos como proyecto de sustentabilidad. Para esto, como dicen la gente del Sistema Chaca, hay que aprender produciendo, las dos cosas. Y ya está cumpliendo algunos de nuestros objetivos. Esta foto que ustedes ven es una reunión de productores, cuando hace ya casi un año empezamos a trabajar sobre la posibilidad de insertarnos en el conocimiento a través del Sistema Chacra y hoy orgullosamente podemos decir que somos integrante, uno más de este grupo de la Chacra María Teresa que está recientemente formada. Y ahora les voy a contar un poquito en qué estamos pensando en la Chacra María Teresa cuando estamos en estos inicios. Y en este manejo sistémico de la rotación agrícola ganadera es un enfoque totalmente distinto a lo tradicional, a pesar de que nosotros como productores lo veníamos haciendo, pero ahora lo estamos intercambiando con los 9 integrantes del grupo, de los cuales son un productor, 7 empresas y un colegio agrotécnico. Y uno de los objetivos que tenemos como tantos es validar cada cosa que hacemos
y analizar con qué indicadores. Y este es un gran desafío, saber que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Cualquiera de las dos cosas seguramente tengamos que intervenir. Pero también tenemos que buscar qué indicadores vamos a utilizar. Entonces, hoy estamos pensando en eso. ¿Cuál es la metodología que vamos a trabajar? Y obviamente que tenemos muchos vacíos de conocimientos. Y eso es interesante que estén para poder solucionarlo. Pero también tenemos que ser conscientes que las respuestas ya no van a ser conjunturales, van a ser respuestas sistémicas. La respuesta que vamos a encontrar a las cosas que nos pasan lo vamos a tener que ver como sistema y no como un cultivo en particular o un determinado manejo de ganadería en particular. Y también nos encontramos que en el medio hay mucha tecnología aprobada, muchísima, pero no integrada individualmente. Y evaluar la sinergia que se produce en estos procesos, muchísimas. Nosotros observamos muchísima sinergia cuando intercambiamos cultivo, cuando diversificamos, cuando le ponemos la ganadería arriba. Por lo tanto, eso hay que evaluarlo, hay que medirlo. Y obviamente generar conocimiento en dos sentidos, hacia arriba, para eso tenemos una mesa de expertos, tenemos la ciencia que puede tratar de solucionar nuestras dudas. Pero también tenemos los chicos agrotécnicos que vienen de abajo que están pidiendo cancha también, no nos olvidemos de eso. Y yo puse acá generar demanda de un producto diferenciado, tal vez ese sea el objetivo y tal vez haya mercado y demanda de eso, pero si no la hay, tal vez haya que generarla. Entonces, tenemos que tener la cabeza abierta como para poder buscar esa demanda o acceder a esa demanda. Y algo que también creo muy importante es ayudar a generar políticas públicas. Hoy un poco lo escuchábamos en APRESID y me alegró muchísimo saber de que estamos todos pensando de la misma manera. Creo que Sistema Chacra puede aportar muchos granitos de arena a formar políticas públicas y está bueno que los gobiernos nos escuchen y podamos intercambiar ideas. Y es también interesante ver cómo integrando la flora y la fauna autóctona que también están en los campos. En muchos campos eso está, que nosotros le decimos son los bajos, son las cañadas. Integrando la flora y la fauna autóctona con un sistema integrado productivo sustentable, también estaremos construyendo un paisaje distinto, un paisaje nuevo en los campos. Y eso también tenemos que acostumbrarnos. Ya no vamos a ser productores de materias primas exclusivamente, ya vamos a hacer una industria en el campo. Y ese paisaje va a cambiar. Y darle la participación, como dije recién, a los chicos de los colegios agrotécnicos para que se capaciten a la par nuestro. Me parece un paso adelante interesantísimo, ya hablar de sistemas y que los chicos en el colegio ya hablen de sistemas, que vayan conociendo qué es lo que se viene, qué es lo que tal vez soluciona un montón de los problemas que hoy tenemos desde el punto de vista productivo. Y con esto quiero agradecer a nuestro equipo de trabajo de La Barrancosa que todos los días hacemos este proyecto o tratamos de llevarlo adelante, pero principalmente quiero agradecer al propietario del establecimiento, que es el que lidera este grupo de trabajo y que ha dado el ok todos los días para que este proyecto lo podamos llevar a cabo y realizar con el mejor éxito. Nada más por mí, muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a Santiago Sarandon, que es ingeniero agrónomo por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, investigador independiente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder debatir, como dice el título, un nuevo paradigma de las ciencias agropecuarias, ¿no? Como dijo el presentador, yo soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, la facultad más antigua de la Argentina, tiene más de 130 años. Ahí comenzaron los estudios agronómicos de la Argentina y durante más de 100 años, 115, jamás tuvimos ecología en el plan de estudio. La idea era, no hace falta que el agrónomo, que es el profesional que maneja más ecosistemas en el mundo, conozca cómo funcionan esos sistemas. Sin embargo, en los últimos tiempos se ven cambios profundos y la Universidad de La Plata cambió el plan de estudio y agregó en el año 2000 una nueva asignatura que se llama agroecología, que es de la cual soy profesor titular, entendiendo
que ese profesional de las ciencias agropecuarias, que somos nosotros, yo soy eso, ya no es tan adecuado ante los desafíos que aparecen en el mundo agropecuario. Y eso es lo que quiero presentar ahora. Algo polémico, que me parece que es el escenario para esto. Así que en 30 minutos, 29,33 veo ahí, voy a tratar de presentar esto para que quede un poco la idea por dónde es que estamos tratando de analizar el problema. Bueno, primero quiero hacer así como un breve análisis de lo que es la agricultura. ¿No? Nosotros estamos acostumbrados que la agricultura es algo esencial, sin embargo, en la historia del ser humano es algo totalmente nuevo. La mayor parte de la historia del ser humano vivió como cazador-recolector. Yo hacía un paralelismo en un libro que escribí que decía que si el ser humano aparece sobre la Tierra el 1 de enero, el 30 de diciembre a las 4 de la mañana aparece la agricultura. La mayor parte de la historia de nosotros como especie no tuvimos agricultura. ¿Y qué quiere decir ecológicamente? Que nosotros nos adaptábamos al ambiente. Recogíamos, seguíamos los rebaños, y hay algunos autores que dicen que esa fue la época dorada de la humanidad, donde tenía mucho tiempo libre y pintaba bisontes en las cuevas, etc. Sin embargo, en los últimos 10.000 años el hombre decide que eso no le conformaba y decide hacer agricultura. ¿Qué es hacer agricultura? Modificar el ambiente. No me gusta lo que crece, entonces lo cambio. Por lo tanto, por definición, la agricultura implica una profunda modificación del ambiente. No existe la agricultura que no modifique el ambiente. No estamos hablando de eso, lo que estamos hablando es de la magnitud de esa modificación que estamos haciendo, ¿no? Y uno reconoce rápidamente lo que es la agricultura. Dice, ¿qué es eso? Eso no es agricultura. ¿Cómo sabe? ¿Usted sabe las especies, las reconoce, buscó en el libro y no estaban comestibles? No. Automáticamente vemos que eso no es agricultura por la diversidad que tiene. Y eso sí es agricultura. Aunque no sepamos qué cultivo es, reconocemos que ese patrón no existe en la naturaleza. Eso es producto del ser humano. Eso es la agricultura. Y ahora, más allá de la agricultura como actividad, lo que me interesa es analizar lo que es la agricultura moderna, ¿no? Aquí el título del seminario es Una nueva revolución verde. Bueno, ¿qué fue la revolución verde? La revolución verde fue una manera de entender la agricultura que tuvo tal impacto conceptual que, aunque nunca hayamos escuchado hablar de eso, modificó la forma en que nos enseñaron a todos nosotros qué era la agricultura. La visión que tenemos casi todos nosotros de lo que es la agricultura está impactada por estas ideas. Lo voy a hacer rápido. ¿Cuál es una de las características? El potencial de rendimiento. Eso fue una novedad. ¿Qué es? Tengo una semilla. Esa semilla es rendidora. Mirá, tiene la promesa, tiene en sus genes la capacidad teórica de rendir siempre y cuando le demos las condiciones que necesita. Ese siempre y cuando le demos las condiciones es lo que genera este modelo que vemos. Entonces, la Revolución Verde fue eso, ¿no? Obtener un producto que teóricamente era capaz de rendir, pero al que había que darle esas condiciones a través de modificar el ambiente. La otra característica de la Revolución Verde fue, que es lo que se ve y se padece de alguna manera, la baja variabilidad. Pocos cultivos, muy rendidores, ¿no? Bueno, símbolo de la Revolución Verde, esto es el potencial de rendimiento. Estos animales que uno ve en la rural, es la genética que yo puedo comprar, la teórico. Estos animales están alimentados con granos especiales porque ¿qué nos quiere mostrar el que nos vende esto? Nos quiere mostrar el potencial. El problema no es el potencial, es que para alcanzar el potencial hay que agregar cosas. Y a veces ahí empiezan los problemas, ¿no? Obtener esto. Entonces, ¿cómo se logra ese potencial de rendimiento? Sin duda modificando el ambiente. ¿Y cómo modificamos el ambiente? Con esto, con energía fósil. ¿Por qué pongo fósil? El 85% de la energía mundial es fósil. El 85% de toda la energía del planeta aún es fósil, los tres grandes, gas, petróleo y carbón de piedra. El resto, solo el 25%, el 20%, el 15% es otra cosa. Entonces se empieza a preocupar. Si necesitamos energía para hacer agricultura, si agricultura no se va a poder dejar de hacer porque necesitamos comer, y la energía que necesitamos es escasa y se va a acabar, y hablan 20, 30, 40 años, empieza uno a preocuparse en entender esto.
Entonces, ¿cómo se modifica el ambiente? Con energía, agroquímicos, fertilizantes y pesticidas. Y acá empezó otro problema. Cuando uno dice agricultura, se imagina un paisaje. Ese paisaje que se imagina no es la agricultura, es un modelo de agricultura. Hay 1000 posibles, predomina uno. ¿Qué se caracteriza? Y acá está lo que yo pongo. La posibilidad, en sus años 60, 70, de contar con insumos químicos baratos. Una débil o errónea percepción de su peligrosidad. Recuerden que el primer libro que generó impacto fue en 1962, Raquel Carson, La primavera silenciosa. Ahí no aparecía la peligrosidad. Y la energía, aparentemente abundante y que no iba a haber problemas, recuerden los autos, ¿no?, de 3.000 kilos y 3.600 centímetros cúbicos, V8. En ese mundo se diseñó este modelo. Entonces es lógico, es un modelo que pagó con energía e insumos para producir productividad. Y es monocultivos, que son ecológicamente frágiles, mantenidos, esa fragilidad, o sea, generamos sistemas que son frágiles, difíciles de mantener, y los mantenemos a base de insumos, pesticidas, fertilizantes y energía. Uno reconoce esto, fíjense la capacidad del ser humano de modificar el ambiente, ¿no? Donde no crece, yo pongo agua con energía y logro que crezca otra cosa, ¿no? Tengo esa capacidad. O esto, uno ve ahí la capacidad. ¿Qué es lo que crecería ahí? El desierto, nada. ¿Puede el ser humano hacer crecer algo? Por supuesto, fíjense. El problema es el costo de hacer eso. O esto, la artificialización de sistemas como invernáculo para producir en épocas que no producirían. Este es el modelo de agricultura. Esta parte voy rápido y lograr esto, ¿no? Que hasta nosotros tenemos una estética visual de lo que es un lindo cultivo. ¿Qué lindo? ¿Es funcional? No, visualmente me gusta. Hay una estética que tenemos que a veces conspira contra el buen funcionamiento. No sabemos por qué esta lechuga está buena, qué buen productor. No sabemos si es buen productor. Nos gusta. Diagnóstico. No hay dudas que la capacidad del ser humano para modificar el ambiente ha sido extraordinaria, incluso en ambientes poco favorables. En este modelo, la aplicación de agroquímicos y el uso de grandes cantidades de energía no es una práctica excepcional, aislada y poco practicada solo en casos extremos. Es la base del funcionamiento. Esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, hemos armado un modelo muy rendidor a base de esto. O sea, no es la excepción ponerle un producto, es la esencia del modelo. Y en los últimos años se ha ido incrementando este modelo basado en el uso de energía e insumos y fertilizantes para combatir adversidades bióticas y reponer parte de los nutrientes. No es mi sensación, sino que son datos del CASAFE, la Cámara Argentina de Sanidad y Fertilizantes, que dice, se pasó de 73 millones de litros o kilos para la Argentina en el 95 a 317 millones en el año 2012. ¿Qué es lo que se ve? Que en el futuro no hay una tendencia a disminuir. Y lo digo porque muchas discusiones han sido, vamos a usar agroquímicos, vamos a usar pesticidas y como vamos a ir controlando la plaga, cada vez se va a requerir menos. No funciona así el mundo. La realidad nos dice que cada vez vamos a usar más insumos. ¿Cuáles son las consecuencias de ese modelo? Simplificación, monocultivo, alto potencial de rendimiento basado en insumos, genera problemas, esa baja diversidad. Por ejemplo, y queremos solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Con más insumos. Y ahí empiezan los problemas más graves. Resistencia a insecticidas. Era obvio. Fíjense, ¿esto qué es? Pulgón o cualquier cosa. Yo digo en la jerga, tengo pulgón en el trigo, ¿cómo lo controlo? Bien. Esa manera de hablar, tengo pulgón, no corresponde a la realidad. Lo que usted tiene, le llama pulgón, pero es una población de pulgones. ¿Qué quiere decir? Un conjunto de individuos de la misma especie, reconocemos que son pulgones, pero que no son iguales. Son todos distintos, como nosotros acá. Sabemos que somos seres humanos, pero no somos iguales. Esto es exactamente lo mismo. Pretender con un producto eliminar la totalidad de esto es bastante infantil. De hecho, no está funcionando. Y fíjense la preocupación que surge. Al intentar eliminar estas plagas que creamos por la baja diversidad con insumos químicos,
las plagas mutantes del campo. La sensación de una película de terror, X-Men, ¿no? Se nos está escapando algo. Y si uno lee lo que dice ahí abajo, dice: los insectos que atacan a los cultivos son un desafío para la biotecnología por su capacidad para mutar. La existencia de la capacidad de adaptación de las poblaciones es viejísima. No es que los insectos a la noche se juntan y cambian y nosotros no podemos controlar. Nosotros somos los que seleccionamos las formas resistentes. No es algo que ocurre en el mundo silvestre, oculto, sino es algo generado por nosotros. Lo que pasa es que el lenguaje a veces no es preciso. Entonces, esto era algo obvio que iba a ocurrir. Lo mismo con el glifosato. Fíjense, en el año 96, cuando se libera el glifosato, se usaba, recuerden, los equipos de soga, pero mínimamente. Cuando se libera la soja transgénica, el evento RR empieza a usarse masivamente y crece enormemente, y con eso la posibilidad de que usar un solo producto muchas veces en grandes superficies podía generar en la variabilidad enorme de especies y variedades y ecotipos de malezas una resistencia. Y ahí empezó. 9 años después que aparece el glifosato, aparece el primer lote con sorgo de Alepo en Salta. Y hoy este es el panorama de la Argentina. Incontrolable, y bueno, está lleno de mapas así que ustedes conocen. Y además, esta idea de simplificar los sistemas, hacerlos vulnerables, controlar las adversidades que aparecen, empieza a generar problemas sociales, ¿no? ¿Qué hacemos con los envases? Datos como en Brasil, que es el país que utiliza más agroquímicos del mundo, de altísima preocupación, este es un informe, lo que está en rojo y amarillo son de muchas especies comestibles, las muestras que pueden ser consideradas no aptas. En Argentina empiezan a aparecer datos del INTA o encuentran glifosato en algodón, y la sociedad empieza a reaccionar. Y nosotros percibimos, y aquí me hago cargo como profesor de universidad, que nosotros, universidades públicas, formamos gente pagada con dinero a la sociedad, y cuando esos profesionales ejercen su profesión, la sociedad dice: por favor, paren. Aquí hay algo que nos hace reflexionar. Entonces, la generación de tecnologías para la agricultura y la ganadería en los últimos años, esta es la síntesis más o menos de esta velocidad para poder poner este diagnóstico, la generación de tecnologías para la agricultura y ganadería en los últimos años ha logrado un modelo de alta productividad, aparentemente muy rentable. Y pongo aparentemente porque hay muchos cuestionamientos a la forma en que se calcula esa rentabilidad, que deja por fuera costos ocultos. ¿Y por qué estamos discutiendo ahora de sustentabilidad, si el modelo fue tan exitoso? Bueno, en realidad cuando yo me estudié en la facultad jamás escuché la palabra sustentable. Cuando uno se refería a la agricultura, era solo agricultura. La idea de que hay que agregarle el adjetivo sustentable implica que estamos reconociendo que hay una que no lo es, y por eso hay que aclarar que hay alguna que es sustentable. Y esto implica que hay problemas. Y bueno, aquí hay una síntesis como que este modelo fue productivo, pero aparentemente hay dos problemas que lo ponen en cuestión. Uno es el problema ambiental. Se dijo aquí la insustentabilidad, la idea de que no es posible mantenerlo en el tiempo, que las futuras generaciones no van a tener un ambiente como este que nosotros heredamos. Y el segundo problema es que no ha sido un modelo aplicable a todos los agricultores. ¿Cuáles son las consecuencias? Y esto lo pongo rápido, hay mucha literatura: pérdida de biodiversidad, tanto por hábitats, ¿no?, como por agroquímicos, contaminación de alimentos, colmatación de cuerpos de agua, disminución de acuíferos en zonas de regadío, contribución al calentamiento global, dependencia de combustibles y disminución de eficiencia energética. Nosotros lo hemos estudiado, cada vez la energía que hay que poner para obtener aumentos de rendimiento es mayor. Pérdida de capacidad productiva de los suelos, dependencia creciente de agroquímicos, lo mostré recién, desarrollo de resistencia a plaguicidas, pérdida de variabilidad genética, reducción de la biodiversidad en general, esto es una enorme preocupación, desplazamiento de técnicas de cultivo tradicionales por la tecnología moderna, supuestamente universal. Esto es algo que se está observando cuando se quiere volver a prácticas, es que ya la cultura se ha perdido. Entonces, hubo un modelo que fue tan potente y para nosotros fue tan bueno que prácticamente se impuso ante un montón de posibilidades locales, y eso se reconoce hoy como que puede haber generado pérdida de conocimientos. Y no ha sido aplicable a todos los agricultores.
Y estos datos ya, por ejemplo, hasta el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, reconoce esto. Dice, el paradigma de la Revolución Verde está agotado y superado hace tiempo. ¿Por qué dice? Porque no tuvo en cuenta las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Los daños colaterales. Aplico fertilizante, lo hablaba hoy Lemer. Aplico fertilizante para aumentar el rendimiento de mi maíz y una parte de ese fertilizante no va al maíz. Va a una napa subterránea, por escorrentía a un río o al aire como óxido nitroso. Eso es un objetivo previsible, pero no deseado ni buscado. Es una externalidad. El tema es que se han acumulado muchas, ¿no? El problema más grande, el daño ambiental. Y lo otro, que es reconocido por el INTA en el año 2005 en un documento, dice textual, en las últimas décadas se ha producido en Argentina un gran desarrollo tecnológico centrado principalmente en insumos, tecnología de insumos y capital intensiva. Cuando uno lee que una institución como el INTA dice, se ha centrado en tecnología de insumos, dice, ¿pero qué? ¿Podríamos haber hecho otra cosa? Sí, claro. Podría haberse generado una tecnología no basada tanto en insumos. Hoy se habló, procesos. Sin embargo, esta fue la que se eligió. Y dice el INTA, y esa tecnología no siempre ha satisfecho la demanda del sector de la agricultura familiar, que no es el productor para autoconsumo. ¿Por qué? ¿Cuántos son? En Argentina el 71% de todos los agricultores pertenecen a esa categoría. En Brasil el 84%, en Uruguay el 74%. Hay algo que ha ocurrido, que el modelo está dejando, hoy hablaba el productor que me antecedió, altos costos, dijo. Uno de los problemas, altos costos. Bien, eso es porque los insumos son costosos. Entonces, recapitulando, tengo 13 minutos. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Son estas las consecuencias inevitables de la agricultura? Durante mucho tiempo se pensó eso. Bueno, no se quejen tanto, la agricultura es así, nadie lo quiere, tiene sus daños colaterales. ¿Es así? ¿Existe alguna alternativa? ¿Cuál es? Entonces aquí es donde yo creo que las consecuencias no son de la agricultura, sino de un modelo conceptual que se tuvo en cuenta para hacer este modelo de agricultura, que se caracteriza por algunas de estas. Esto es el paradigma. ¿Qué es un paradigma? Una manera de ver la realidad. Un enfoque. ¿Desde dónde mira usted? No, yo nunca escuché hablar de paradigma, no importa. Su forma de ver tiene un paradigma, una manera, conocimientos validados. Y este es más o menos el paradigma que hoy predomina todavía. La visión del medio ambiente como lo externo al ser humano, inagotable, aunque no lo es, pero es tan potente la inercia de esa sensación, que todavía creemos que aguanta cualquier cosa. El enfoque que se ha tomado y se toma productivo y cortoplacista, productivista, a corto plazo. El rendimiento, pongo por superficie, como sinónimo de éxito. ¿Qué tal? Bien, me dio 12.000 kilos de maíz. 12.000 kilos de maíz, ¿por qué? Por superficie. ¿Y por qué es tan importante? Y porque durante mucho tiempo lo que impedía obtener más rendimiento era la cantidad de tierra disponible. Hoy, por lo menos, hay que agregar 3 cosas más, que son escasas y fundamentales. Por unidad de agua, por unidad de energía, por unidad de nutriente. Ya no es tan importante solo mencionar que uno es capaz de obtener altos rendimientos por unidad de superficie, porque si estas 3 cosas son escasas, no hay producción. La visión atomista reduccionista, lo que mencionaba anteriormente, la manera de ver el mundo nuestra, reduccionista, por pedacitos. Así se forma un ingeniero agrónomo, 50 materias. Yo estudié con 35, ahora son 50. 50 pedazos con profesores distintos que nos van agregando. Eso es la visión de desarmar la agronomía en pedazos. El problema es que la suma no del todo. La confianza excesiva en la tecnología, no se preocupen, alguien lo va a arreglar, más tecnología. El otro problema que hemos tenido es este enfoque, ¿no? Solo existe el conocimiento científico, por lo tanto los productores no tienen conocimiento. Esta fue una gran soberbia de nosotros los universitarios. La universidad es la sede del conocimiento científico. Como cuesta tanto recibirse, y durante tanto tiempo veníamos del medioevo que tenía como una neblina, ¿no?, los tiempos oscuros, cometimos el error de creer que el conocimiento científico era el único conocimiento. Y por lo tanto, como un agricultor, un productor, una productora no tiene ese conocimiento científico, no tenía conocimiento. Y nos perdimos la oportunidad de interactuar con él del conocimiento local que tiene. Esto es otro, la idea de que el conocimiento es general, conflicto entre agronomía y ecología durante mucho tiempo, producir o conservar. Esa falsa dicotomía no va más, hay que producir y conservar al mismo tiempo.
deficiente formación de profesionales y técnicos de la agronomía en conceptos de agricultura sostenible, poco conocimiento de las características y funcionamiento de los agroecosistemas. Yo doy muchos cursos y siempre les pido a mis alumnos, ingenieros agrónomos de 50, 40, 60 años, dibuje un sistema. ¿Usted qué produce? Maíz, bien, dibuje un sistema de producción de maíz. Dos problemas. Primero, nunca en su vida tuvo que hacerlo. O sea, manejó maíz sin imaginar. Y segundo, les cuesta muchísimo explicar cómo funciona eso que han manejado toda la vida. Esta es la falta de visión sistémica. Dificultad para percibir también el impacto de las cosas, ¿no? Como dije con el fertilizante. Evaluación inadecuada del éxito económico. La ética, un valor casi inexistente en la formación de profesionales. Esto yo lo digo porque me hago cargo. En general, la preocupación nuestra como ingenieros agrónomos es técnico. ¿Cuánto le pongo a qué distancia, qué fertilizante, qué suelo? Pero aspectos éticos parecen extemporáneos, anacrónicos. ¿Qué tiene que ver la ética? Para eso anda a estudiar filosofía. No, la ética está bien, está mal, ¿a quién perjudica? Creo que hoy hay una crisis en ese aspecto y es importante recalcar. Y ausencia de criterios y metodologías adecuadas para evaluar la sustentabilidad. ¿Por qué? La sustentabilidad, si yo les digo, vayan a evaluar a un campo el rendimiento de maíz, hay una duda, ¿cuál de los dos lotes rindió más el maíz? O estos dos campos. Fácil, van y traen una solución. Y si mandamos 5 grupos, los 5 vienen con la misma respuesta. Ahora yo les digo, vayan y evalúen cuál de estos dos campos es más sustentable. Problema 1, ¿qué llevo? ¿Con qué se mide? ¿Una pala? ¿Qué pregunto? Y pueden venir 10 grupos y cada uno decir cualquier cosa. Y ni siquiera tenemos un metro patrón para saber. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad es un concepto complejo en sí mismo. Este es el gran desafío. Entonces, también es difícil saber si estamos yendo bien o mal. Decimos que queremos la sustentabilidad, pero somos incapaces de saber si estamos yendo en el camino correcto, porque no sabemos medir, porque esto es muy complejo. Entonces, el predominio de este enfoque ha dado como resultado previsible este modelo. Si lo que queremos, los graves impactos que estamos discutiendo no son consecuencias de hacer agricultura, sino del modelo de agricultura que hemos elegido. Lo que hay que cambiar es el modelo. El desafío entonces es una agricultura que permita compatibilizar niveles adecuados de producción con la conservación de los recursos. Es decir, sistemas sustentables y resilientes que se puedan recuperar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se consigue? Y uno puede plantear que la sustentabilidad sería como esa esfera que está en el medio, como una esfera equidistante del cumplimiento de objetivos económicos, socioculturales y ambientales. Y aquí está claro, si yo llevo la esfera hacia lo ambiental, tendré un sistema que ecológicamente será muy bueno, pero no es sustentable. Si yo lo llevo hacia lo productivo, podré tener un sistema altamente productivo, eficiente, pero no sustentable. Y si también lo llevo hacia lo social, hay una gran conformidad, pero no produce, que yo tampoco. Entonces, ese es el equilibrio. Un agrónomo debiera, primero, ir a un campo y decir, su sistema está ahí. Detectar dónde está. Y segundo, ayudar a moverlo en la dirección correcta. Y esto es muy complejo. La idea también que se planteó es que la agricultura ya no es solo productiva, y la idea es la multifuncionalidad. La gente vive en el campo. Hay paisaje, se comentó hoy, hay animales silvestres, hay muchas cosas que produce ese espacio rural. No hay que confundir que solo es producir. Entonces la duda es, este es el desafío, un modelo de agricultura más complejo. ¿Se puede hacer del mismo enfoque? ¿Es solo necesario un retoque de algunas técnicas? ¿O es necesario desarrollar una nueva disciplina? ¿Son cambios de fondo o de forma? Entonces, la idea es, se necesita un nuevo profesional, y le hablo desde la universidad, que tenga espíritu crítico. ¿Qué es espíritu crítico? Es la posibilidad de analizar de la cantidad enorme de información que hay, cuál es la pertinente. Y el problema que tenemos es que nosotros fuimos formados de otra manera. En mi época no existía la computadora, no existía la fotocopiadora. El libro que yo leía había salido de su origen en Estados Unidos, en Alemania, y era el mismo que había tocado ese libro y lo tenía aquí. Tener información era esencial. Los profesores daban información. Eso era el tesoro. No ha cambiado demasiado a veces la forma de enseñar, cuando hoy lo que sobra es la información. Su problema no es conseguir información, sino discriminar. Yo pongo fertilización en trigo en el Google, hoy existe el verbo googlear,
y me aparece 170.000 citas. ¿Cómo hago? Empiezo los pares de 3, los números primos. ¿Cómo selecciono la que es útil? Eso es el espíritu crítico. Y eso es difícil. Hay que generarlo y es fundamental. Necesita un profesional con espíritu crítico, una visión holística, global y como sistema. Y un fuerte componente ético. Se requiere un cambio de pensamiento, entonces, simplista, reduccionista y mecanicista, que es el que tenemos, a un pensamiento de la complejidad. Como decía Julio Gali, no es complicado, sino la complejidad, que permite enfrentar el desafío ambiental. Entonces lo que estamos es en un nuevo paradigma. ¿Qué es un nuevo paradigma? Un nuevo escenario. Y este escenario tiene 3 componentes nuevos que no existían cuando nosotros... Primero, la sustentabilidad, la idea de las futuras generaciones. El deber ético nuestro, como lo dijo el productor, de encontrar un capital natural, el campo, en condiciones y devolverlo en esas mismas condiciones. Y es un problema ético. ¿Por qué? Porque las futuras generaciones, por definición, no han nacido. Por lo tanto, no están aquí para presionarnos de que hagamos eso. Quiere decir que eso debe ser hecho por nosotros, a favor de alguien que todavía no nació. Esta idea de el objetivo a largo plazo y la necesidad de preservar es nueva. El segundo componente nuevo es la complejidad. La comprensión de que los sistemas agropecuarios son mucho más complejos de lo que pensábamos, que son sistemas ecológicos con la complejidad que tienen en una matriz sociocultural, donde hay intereses, objetivos, ideas, culturas, y todo eso junto hay que entenderlo y manejarlo. Y finalmente, y asociado con eso, el tercer elemento que aparece, que es novedoso y genera cierta sensación desagradable, es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La sensación de que no vamos a poder conocer exactamente todo. Y acá se derrumba el rol de la ciencia. La ciencia fue, durante mucho tiempo, aquello que nos arrojaba certezas sobre las tinieblas de la incertidumbre. Lo que permitía con un test estadístico saber que esto es bueno tajantemente, esto es así, esta técnica es mejor, este híbrido es mejor, esta variedad es mejor. Hoy estamos en un mundo que la complejidad es tal que no se puede decir eso. Y lo que estamos entendiendo es que no solo no lo podemos decir, que no lo vamos a poder decir. Porque la complejidad es en sí mismo algo que no se va a poder resolver. Y si la desarmamos demasiado, no la entendemos. Podemos tener la ilusión de simpleza, pero no la entendemos. Entonces hay que mantener niveles de complejidad y incertidumbre. Y esto es algo muy novedoso para todos nosotros. ¿Cómo lo abordamos? Tengo 2 minutos. Y acá es donde empiezan a aparecer, ante la percepción, ¿no? Hay lo que se llama el cambio de paradigma. Un filósofo, Thomas Kuhn, analizó este tema, la ciencia, y dice, la ciencia durante mucho tiempo atraviesa periodos donde hay paradigmas dominantes. Cuando la aplicación de ese modelo conceptual funciona, nadie piensa en un cambio de paradigma. Cuando dentro de ese modelo conceptual las soluciones empiezan a no dar resultado, hay muchos que empiezan, que lo que está pasando es que ya hay que cambiar de paradigma. Yo creo que estamos en ese momento, donde la situación del agro está atravesando por problemas que no podemos resolver. Entonces o seguimos por este paradigma, no queriendo reconocer de que no sirve más, o se empieza a pensar en otra filosofía, que es lo que aquí se está discutiendo, ¿no? En otro paradigma. Es mirar desde otro lado, sáquese esos lentes, póngase otros. Mire de distinta manera, no es más, es otra cosa, es mirar de otro lado. Entonces aquí aparece esto que se conoce como agroecología, puede tener muchos nombres, que simplemente es como una nueva campo de conocimientos, un enfoque, una disciplina, es una nueva manera de mirar, holístico y sistémico, ¿no? Ahí está alguna de las definiciones. Y esto es un poco la idea. Ese enfoque sistémico es esto. Yo tengo un sistema ahí. Puedo sacar una foto, puedo explicarlo a través de cuánta superficie tiene de cada lote, o puedo tratar de entender cómo funciona. Esas flechas, ese límite, me permite a mí entender cómo funciona. Y después puedo decidir si ese funcionamiento me gusta o no me gusta. Esto es difícil de hacer, este es el enfoque de sistema, entender, pero resuelve muchísimas preguntas que a veces se hacen y que si uno no tiene este enfoque le resultan enormemente complejas. La idea del enfoque de sistemas no es que uno enseñe a los alumnos en la universidad a hablar de sistema, que eso a veces pasa. Todas las asignaturas ponen una primera bolilla de sistema y el alumno que aprende
hablar de sistema. No, es que aplique el enfoque sistémico. Es una herramienta de aplicación. Es como aprender a hablar de cómo se anda en bicicleta o saber andar en bicicleta. El enfoque sistémico es una herramienta de abordaje que no hay que renunciar a nada y te da una capacidad de ver cosas que si no, no se ven. En la agroecología como concepto que busca, no es una técnica, no es una serie de recetas, no es poner ajo machacado y esas cosas. No, es mucho más complejo, mucho más general, como decía Le Maire, ¿no? El francés. Busca una producción eficiente y rentable a largo plazo, bajar el riesgo, que a veces es fundamental para muchos productores, tratar de que los recursos renovables no se agoten. Si uno va a emitir algo, un contaminante, que sea según la capacidad del ambiente de depurarlo, depender menos de insumos externos, porque estos son riesgosos y costosos, hacer un uso más eficiente de la energía, porque es escasa. Hay que aprovechar entonces los procesos naturales. Ahí está el secreto. Aprovechar los procesos naturales. ¿Y por qué es que nosotros decimos eso? Porque la agroecología entiende que lo que nosotros llamamos el campo, los agroecosistemas, es un ecosistema natural modificado. Cuando uno analiza cómo funciona ese ecosistema natural, no tiene problema de plagas. Tiene muchas propiedades muy positivas. Entonces nosotros hacemos algo cuando lo transformamos en un agroecosistema que rompemos el equilibrio. Entonces la idea es, ¿y yo lo podría recuperar? Y por supuesto, la diversidad parece ser la solución. ¿Por qué? Fíjense todo lo que el convenio sobre biodiversidad dice, que son los servicios que aporta la diversidad biológica agrícola. Esto no lo dice la agroecología, lo dice el convenio, firmado por Argentina, entre otros. Todas estas cosas es lo que aporta la biodiversidad. Y hay muchas de estas que a mí me gustaría tener en el campo. Regulación de plagas y enfermedades, polinización. Si yo lo pierdo, tengo que reemplazarlo por insumos costosos y con daños colaterales. Enemigos naturales, bueno. ¿Y dónde está? Bueno, parte de eso, lo que se comentaba acá, están esos ambientes, nosotros los llamamos ambientes seminaturales, porque son ambientes que no han sido tocados mucho, pero no son ya ambientes totalmente naturales, que están en muchos campos. Callejones, un montecito, lo que había cuando había alambrado, aguada, etc. Y aquí viene como un reconocimiento de un cambio. Durante mucho tiempo nosotros los agrónomos creíamos que ahí estaban todos los bichos que cuando nos dábamos vueltas saltaban al cultivo. Hoy los trabajos científicos, muchísimo, reconocen que eso ha sido una visión muy simplista y que ahí hay muchísimo potencial que podríamos ser usado para la regulación biótica de los campos. Y fíjense esto, son diagramas para analizar temas complejos como este, se interpreta así, mientras más afuera, mejor. Acá, ¿qué comparamos con una tesis doctoral de una alumna, María José Germanó? Es la biodiversidad. Todo lo que ustedes ven, esas variables, son indicadores de biodiversidad. Nosotros queríamos saber, ¿hay más biodiversidad o menos biodiversidad? Y nosotros dijimos, vamos a comparar un sistema puramente agrícola, el azul, con un sistema mixto familiar, que tiene ganadería. Y fíjense cómo la biodiversidad es muchísimo mayor en un sistema que tiene ganadería. ¿Por qué? Porque el ganado no solo producía carne, sino que esos ambientes ganaderos, pastoriles, producían cosas intangibles, servicios, que cuando se va el animal y lo pongo en un feedlot, no los produce más. La integración, hoy ya se hablaba de eso, entre la ganadería, mantener esos ambientes genera cosas intangibles, complejas, que realmente cuando lo eliminamos, fíjense lo azul, se achica. ¿Cuál es el problema de achicar? Que esos servicios hay que reemplazarlos con insumos. Y lo que está la sociedad diciéndonos, por favor, paren de esto, o como dijo el productor, son muy costosos. Y la biodiversidad, como empezamos a reconocer aquí, no es algo que la ciencia domine totalmente. La ciencia sabe los principios básicos, pero el que conoce qué especies, qué distancias, cuándo florece, qué animales lo visitan, es el agricultor que vive ahí. Entonces acá viene el reconocimiento de la universidad, de los científicos, de la necesidad de interactuar con el agricultor que tiene un conocimiento situado, local, empírico, contra el conocimiento teórico, universal, científico que tenemos nosotros. Es fundamental esa interacción para manejar la biodiversidad. El enfoque agroecológico, estoy chato y terminando, finalmente tiene estas características que lo hacen adecuado como un nuevo paradigma, que es lo que yo quiero demostrar. Es holístico, global y sistémico. Trata de pensar la complejidad, trata de no desarmar demasiado la realidad, porque si no, no la vamos a entender. Entiende, por esto mismo, la importancia del trabajo interdisciplinario. ¿Por qué?
nosotros entendemos una parte, nuestra formación es insuficiente para entender esta complejidad. Busquemos aliados. Trata de pensar a largo plazo, entiende que hay muchos modelos hacia la agricultura. Esto es una novedad para mí. A mí me enseñaron, el maíz, decía mi profesor, se hace así. Nadie le preguntaba, ¿qué maíz para qué producto? Se hace así, este es el buen maíz. Todo lo demás son versiones degradadas de un buen maíz. No es cierto. Hay productores que les conviene un maíz, a otro maíz. Hay 1000 maneras de hacer maíz, 1000 maneras de hacer ganadería, 1000 maneras, y para cada productor puede haber una. No hay un modelo universal válido al que todos deben intentar llegar. El territorio no solo sirve para hacer producción, sino para muchas cosas. Lo local es importante, la ética es trascendente, las interrelaciones entre componentes son fundamentales. Por ejemplo, yo quiero saber si tengo suficiente biodiversidad en el campo para no tener que aplicar pesticidas. Ingeniero, venga a mi campo y dígame, leí que la biodiversidad aporta un componente llamado regulación biótica. Ahora, tradúzcame, venga a mi campo y dígame si esta biodiversidad que yo tengo es suficiente. ¿Por qué? Porque si es suficiente y usted me recomienda un pesticida, me está haciendo aplicar un pesticida innecesariamente. Se supone que en las universidades todos deberíamos estar preocupadísimos en saber esto. No. No lo sabemos, no lo entendemos, terror tendríamos de hacer eso. Sin embargo, se puede mejorar la capacidad. Se puede mejorar. Es difícil, se puede mejorar. Y creo que eso es fundamental. Entender las interrelaciones. Ampliar los límites del sistema, como se plantea, de lo local a lo paisajístico. Reconocer el conocimiento científico y otro tipo de conocimiento. Y aceptar la incertidumbre y manejarla. No negarla, que fue durante mucho tiempo lo que hicimos. No me gusta, la niego. No, la debo manejar. La acepto, aunque no me guste, y la tengo que manejar. Penúltima diapositiva. A esta velocidad traté de ser lo más claro posible. La idea es, este modelo es un modelo, no es sustentable. Se requiere agroecosistemas sustentables, lo piden todos. Se requieren cambios de fondo. Esto no se consigue bajo el mismo enfoque. Esto es lo que yo quiero discutir. Y la agroecología, o el nombre que le den, una nueva paradigma, puede hacer un aporte importante para hacer un manejo más racional de los sistemas productivos. Nada más, muchas gracias. Les agradecemos. Hay algunas preguntas que han formulado los asistentes. La primera es para el profesor Sarandon. ¿Qué responsabilidad le asigna a la ciencia para llegar a la realidad que usted plantea? ¿Hubo un error global de la comunidad científica y de las instituciones durante todos estos años? Bueno, hola. Bueno, muy buena la pregunta. Yo creo que sí. Acá hay toda una gran discusión, ¿no? Yo planteaba la ciencia en Argentina, la ciencia agronómica, le podemos situar 60 años. En 1957 se crea el INTA, en 1958 el CONICET, en 1958 la dedicación exclusiva en las universidades. Aparece el científico profesional, el que le pagan para investigar. Y nos pusimos a investigar para el agro. Y hemos generado un modelo que cuando lo aplicamos tiene muchos problemas. Acá hay dos posibles discusiones. Primero, los científicos dimos una buena herramienta, los productores la usaron mal. La culpa es de ellos. Los científicos seguimos trabajando bien porque el problema es la aplicación. Esto se llama la teoría del martillo. El martillo no es ni bueno ni malo, lo aplicaron mal. En vez de clavar un clavo, le partió la cabeza a un vecino. Yo creo que ha sido un problema de la génesis. Es decir, nuestro modelo conceptual, las preguntas que nos hicimos los científicos durante estos 60 años condujeron a este modelo. No creo que haya habido una mala intención, era una formación nuestra que nos hacía investigar. El otro problema, que hoy lo discutíamos en la mesa cuando nos juntamos, es que hay un sistema de evaluación de los científicos, tanto en el INTA como en las universidades, que conduce a que el científico se despreocupe de las consecuencias porque tiene que traducirse en un paper. ¿Qué tiene que hacer el científico? Un paper. ¿Qué es un paper? Es un trabajo científico lo mejor posible en inglés, publicado en una revista de alto impacto. Si eso tiene alguna importancia para los productores, bien. Y si no tiene, no importa. Entonces, hay como un mecanismo, ¿no?, que no favoreció y una falta de contacto entre los agricultores y los científicos. Esa vía era unidireccional, era del científico que está en la experimental por el extensionista al agricultor.
¿Por qué? Porque esta es la jerarquía: científico, extensionista, agricultor. En ese modelo conceptual, la opinión del agricultor acerca de cuáles sean las problemáticas no valía nada. Entonces yo creo que replantea todo, replantea las estructuras, los sistemas de evaluación y la capacidad metodológica de los científicos de abordar, porque tampoco sirve que nos pongan ahora un nuevo objetivo. Imaginen que podemos tomar el INTA, Ministerio de Asuntos Agrarios, universidades, les ponemos dinero y les ponemos un nuevo objetivo. ¿Con qué investigadores? ¿Con los mismos? ¿Con esta capacidad reduccionista, simplista? Es muy difícil. Y ahí coincido con lo que hablaba el productor, Cuevas, donde decía formación, la formación de recursos humanos. Yo creo que es esencial, a largo plazo y a corto plazo. Así que, bueno, disculpen si me extendí mucho con la pregunta, pero me gustó mucho la pregunta y creo que sí, que nosotros científicos tenemos una parte, no diría la culpa, la responsabilidad de este modelo.